Muy buenos días, apreciada comunidad educativa, apreciados docentes y directivos del ecosistema educativo 4.0 de Envigado. Reciban un cálido saludo en nombre de nuestro alcalde, Braulio Espinosa Márquez, quien nos invita a juntos sumar por Envigado. Igualmente, un saludo muy especial en nombre de nuestro secretario de Educación, Juan Gabriel Vélez Manco, quien les expresa la admiración por el trabajo que vienen haciendo ustedes de una manera tan consagrada en estos momentos tan arduos, difíciles y complejos. Les quiere reiterar su voluntad permanente de promover una feliz vida en toda la comunidad educativa del municipio de Envigado. Igualmente, expresarles el deseo que mantiene todo su equipo de trabajo para preservar la salud mental de todos los educadores, pues esa salud mental es pilar fundamental para que nosotros seamos focos que irradien bienestar y armonía en nuestros estudiantes y en nuestros padres de familia. Muy bien, vamos el día de hoy a compartir una reflexión en torno a la educación para una transformación cultural profunda. Recordemos que desde el Centro de Pensamiento Pedagógico de Envigado, desde el cual venimos promoviendo distintos espacios que nos permitan reflexionar y compartir acerca de nuestras prácticas pedagógicas, tenemos siempre en nuestro propósito y en nuestro horizonte que cada acto educativo contribuya a una transformación cultural profunda de mentalidad. Recordemos, lo decíamos en el video anterior, Cocina de la Escritura, el problema de Colombia va más allá de las ideologías. Hay unos rasgos de mentalidad que aparecen por igual en distintos integrantes y adeptos de distintas vertientes ideológicas. Tenemos una mentalidad que nos inclina al conflicto, que nos inclina al malestar, que nos inclina a generar muchas acciones que a diario cosechamos y que en realidad atraviesan nuestra alma, nos llenan de pesar, nos entristecen, y es muy importante que tengamos conciencia de que todos esos escenarios y todos esos sucesos que nosotros no queremos que aparezcan en nuestra nación, en últimas somos los colombianos quienes los propiciamos por medio de una cultura que seguimos reproduciendo de una manera consciente o inconsciente. Esa transformación cultural profunda con la cual nosotros estamos comprometidos apunta a que generemos armonía entre los distintos géneros y generaciones de colombianos. Por género me gusta entender cualquier forma de realizar nuestra humanidad que un grupo humano, a través de su forma de conversar, realiza, sea esa realización de la humanidad deseable o no para nosotros. Y una generación, digámoslo, es un subconjunto de esa generación que modula de una manera particular esa forma de hacernos humanos. Estamos entonces proponiéndonos este ideal, este propósito, generar armonía entre los distintos géneros y generaciones de colombianos. Y eso no es un imposible, no es una utopía, es algo que podemos alcanzar porque la historia de la humanidad nos revela que ya los seres humanos vivimos en ese tipo de culturas. Culturas equitativas, culturas incluyentes, culturas armónicas, culturas centradas en el bienestar, centradas en la ética y centradas en la alegría. Son las llamadas culturas matrísticas, culturas horizontales, culturas asociativas o culturas colegiantes. Esa transformación cultural profunda que nosotros estamos proponiendo desde el Centro de Pensamiento Pedagógico y desde el ecosistema educativo 4.0 tiene unos puntos de llegada muy concretos. Que lleguemos a generar una cultura en la cual la violencia contra los niños, la violencia contra las mujeres, la violencia entre los hombres y la violencia contra cualquier ser vivo tienda a cero. Muy bien, para ese propósito hoy vamos a hablar acerca de la ética como una poética del vivir. La ética en nuestra cultura lamentablemente es generalmente asumida como un discurso devaluado, pero que es conveniente, por propósitos estratégicos, es conveniente enunciarla, ¿cierto? Pero la ética no es un discurso. La ética es un arte de vivir. La ética es una forma particular de relacionarnos con nosotros y con los demás. La ética no es un código comportamental. La ética no son los códigos deontológicos. Atención,
aunque los códigos deontológicos sean un apoyo muy importante para promover ese vivir ético o para movernos dentro de los cauces de la práctica de la ética en el ejercicio de nuestras profesiones. Pero la ética es mucho más que eso, es una poética. Recordemos que la poética es el arte de componer artísticamente algo. La ética es el arte de componer de una manera particular nuestro vivir y tiene que ver básicamente con el hecho de que a mí me importan las consecuencias de mis actos sobre los demás. Notemos que desde ese punto de vista la ética ¿hasta dónde llega? La ética llega hasta donde a nosotros nos importan las otras personas. Cuando las otras personas son importantes para nosotros, nos importan las consecuencias de nuestros actos sobre ellos. Por eso es que permanentemente desde el Centro de Pensamiento Pedagógico y el Ecosistema Educativo 4.0 estamos promoviendo la benevolencia. La benevolencia significa que en algún lugar de nuestro corazón tenemos un espacio desde el cual tenemos deseos para que todos los colombianos y en términos generales para que a todos los seres humanos del planeta les vaya bien humanamente hablando. Es importante que alberguemos en nuestro sentir ese deseo de que a todos los colombianos les vaya bien en su vivir. Es una contradicción lógica que uno diga que uno ama a Colombia y no tenga amor por todos los colombianos. Muy bien, ética como poética al vivir. ¿Por qué? Porque consideramos que esa transformación cultural profunda que estamos requiriendo consiste básicamente en que la ética sea vivida en la vida cotidiana, en cada encuentro con los otros, en cada encuentro con cada colega, en cada encuentro con cada funcionario, en cada encuentro con nosotros mismos. Recuerden, la ética solo surge en la emoción del amar. Solamente cuando yo acepto al otro como un ser válido y legítimo, ese otro es importante para mí. Y solo cuando el otro es importante para mí, surge en mí espontáneamente el deseo de que a esa persona le vaya bien junto a mí en la relación que yo tenga con ella. Desde ese punto de vista, entonces, vamos a hablar del amor y de la dominación como dinámicas emocionales que son excluyentes, que se repelen, que no podemos habitar de una manera simultánea. Pues bien, afirmemos entonces que los seres humanos somos seres multidimensionales, que vivimos tantas dimensiones como las que nosotros generamos con nuestro vivir. En ocasiones tenemos una pasión por el vivir que nos lleva a ocupar distintas dimensiones, a generarlas como pétalos de una gran flor que irradian alegría para nuestro ser. Cumplimos con nuestro trabajo, nos desempeñamos bien en nuestro hogar, hacemos deporte, leemos, investigamos, estudiamos, vamos al gimnasio, bailamos, etc. Y en otras ocasiones quizás se nos apacigua ese fervor por la vida y dejamos que desaparezcan distintas dimensiones de nuestra existencia. Muy bien, en todo caso, las dimensiones que vivimos son generadas por nuestra forma particular de vivir. En ese sentido, quiero puntualizar que los seres humanos somos seres biológico-culturales, seres emocionales, racionales, conscientes e inconscientes, armónicos y conflictivos, éticos y estratégicos. Noten que los tres primeros pares de conceptos los tengo escritos sin distancia y sin guión. Con eso quiero enfatizar que nosotros somos esas dimensiones simultáneamente a cada instante simplemente por ser seres humanos, por ser seres vivos, específicamente mamíferos, que vivimos en la cultura, que vivimos en el conversar. Somos biológicos y culturales simultáneamente a cada instante, 100% biológicos, 100% culturales. En ese sentido, somos seres emocionales y racionales también, simultáneamente a cada instante. No hay forma de que los seres humanos estemos en un momento siendo vivos sin una emoción. Ser vivo implica necesariamente estar siempre en una emoción. Y atención, dependiendo de esa emoción que a mí me embargue, en un momento determinado serán mis racionalidades. En una emoción de hostilidad generaré racionalidades beligerantes. En una emoción de fraternidad generaré racionalidades incluyentes y fraternizantes. Al mismo tiempo, somos seres simultáneamente conscientes e inconscientes. No hay forma de que prescindamos de nuestro inconsciente. Nuestro espacio psíquico
siempre tiene un trasfondo inconsciente. Eso es muy importante que lo tengamos presente, tanto para nosotros como para los otros. Nunca somos plenamente conscientes de lo que somos. Y, digámoslo, esa claridad nos inclina a comprendernos a nosotros y a comprender a los otros cuando actúen de una manera por fuera del ámbito del darse cuenta. Muy bien, entonces estos tres primeros pares de conceptos los somos simultáneamente a cada instante. Los últimos dos, el cuarto y el quinto, tienen una peculiaridad. Los seres humanos somos armónicos y conflictivos y somos éticos y estratégicos. Armónicos y conflictivos depende de nosotros. Eso ya sí no depende simplemente de nuestra constitución como seres vivos, como seres humanos. Depende de nuestra forma de actuar a cada momento, de las emociones que a nosotros nos embargan, de nuestra capacidad de reflexionar. En la medida en que nosotros seamos capaces de ser conscientes de nuestras emociones y de cultivar aquellas que generan nuestro bienestar, estaremos evitando el conflicto y viceversa. En la medida en que nosotros cultivemos emociones negativas en las cuales nosotros y los otros surgen como negados, como seres válidos en la convivencia, se ampliará el ámbito del conflicto en nuestro vivir. También pasamos de un momento a otro de relaciones éticas a relaciones estratégicas. Recuerden, cuando estamos en el ámbito del vivir ético, nos importa que al otro le vaya bien en la relación con nosotros. Cuando estamos en el ámbito de la estrategia, nos importa que a nosotros nos vaya bien en la relación con el otro. Caemos en la tentación de utilizar al otro como un medio para alcanzar nuestros propios fines. Entonces, tener en cuenta estos 5 pares de conceptos, digamos como que amplían nuestro entendimiento acerca de nosotros mismos y nos van a posibilitar, en la medida de nuestras posibilidades, inclinar la balanza de la armonía del conflicto hacia la armonía y la balanza de las relaciones éticas y estratégicas hacia el lado de la ética. Muy bien. Ahora, es importante tener muy claro, queridos docentes, que el fundamento del vivir en el amar y la armonía es biológico. Los seres humanos, por nuestra constitución biológica, somos seres eminentemente amorosos. En el origen de la especie tuvo que haber sido hegemónica la emoción del amar, que es la que nos permite la confianza y la cercanía con los otros, para que surgiera en nuestros antepasados, los primates bípedos que nos antecedieron, la capacidad de conversar. Uno no conversa, es decir, uno no fluye en un caudal de coordinaciones recursivas de acciones con los demás si uno no está en la emoción de la confianza. Luego, si nuestra especie se caracteriza precisamente porque vive en el conversar, fue porque en el origen de la misma, la emoción del amar, que permite la cercanía, que permite la confianza y que permite la interacción entre los individuos que la constituyen, estuvo presente. Por eso es tan importante para nosotros esa emoción del amar. En la emoción del amar nos volvemos más inteligentes, nos volvemos éticos, nos volvemos colaborativos, nos volvemos reflexivos, somos capaces de reconocer nuestras equivocaciones, somos capaces de hacernos cargo de ella, somos capaces de reparar los daños ocasionados, somos capaces de ofrecer disculpas. Mientras que el fundamento del vivir en la agresión y en el malestar es cultural. Y la cultura que origina fundamentalmente el malestar en nuestra especie es la cultura matriarcal-patriarcal, que son culturas piramidales en donde el hombre o la mujer buscan predominio sobre los demás. Son culturas que nos inclinan a la lucha, a la competencia, a la exclusión, a la marginación, en últimas a la guerra. De hecho, podemos afirmar, el 90% de las enfermedades que los seres humanos padecemos, tanto del cuerpo como del alma, se dan por vivir por fuera de la emoción del amar. Y la emoción del amar es un dominio de conducta, como nos lo enseña Humberto Maturana, es un dominio de conducta en el cual, cuando yo me encuentro en él, yo surjo como un ser válido y los otros también surgen como seres válidos. Igualmente las circunstancias. Es una forma de aproximarnos al amar, digámoslo muy
sintética, pero muy potente en la medida en que vamos ampliando la conciencia acerca de lo que implica esa forma de comportarnos en la vida cotidiana. Muy bien. Cuando los seres humanos conversamos, fluimos en un entrelazamiento entre el lenguajear y el emocionear. Cada que conversamos, nosotros estamos reforzando determinadas emociones. Recuerden que como seres vivos siempre estamos inmersos en una emoción. Y a través de esas conversaciones de las cuales nosotros participamos, generamos los mundos que vivimos. Los mundos que vivimos no son mundos que están ahí, los mundos que vivimos son mundos que generamos con nuestra forma particular de conversar. Si yo quiero habitar el mundo académico, debo ingresar a un ámbito donde se sostengan conversaciones académicas. Si yo quiero ingresar al mundo de la docencia, debo ingresar a un ámbito en el cual se cultiven conversaciones que caracterizan ese mundo. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque nos hace conscientes de que los seres humanos somos generadores de los mundos que habitamos. Por eso, esta frase, dime cómo conversas y te diré qué mundo generas. Hace pocos días escuché en Face las declaraciones de los representantes de los sindicatos del municipio de Envigado. Me embargó una profunda alegría al ver cómo ellos daban testimonio que las negociaciones, las conversaciones que sostuvieron con los representantes de la Secretaría de Educación en cabeza de nuestro secretario fueron fructíferas. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque reflejan que en Envigado efectivamente tenemos la capacidad y el deseo de producir esa transformación cultural profunda en nuestra nación. Sería muy grato para todos los colombianos que esos testimonios de esos directivos de los sindicatos del municipio presentes en el municipio de Envigado fueran los testimonios de todos los representantes de todos los sindicatos en el ámbito nacional como fruto del conversar con los dirigentes locales, departamentales o nacionales. Allá tenemos que llegar. Dime cómo conversas y te diré qué mundo generas. A veces generamos mundos muy conflictivos, a veces generamos mundos armónicos, mundos fraternos. ¿De qué depende eso? De la forma como conversamos y sobre todo de las emociones que a veces están agazapadas o permanecen inconscientes para nosotros en esa forma de conversar que nosotros practicamos. Recordemos, los hijos aprenden el conversar de la madre. Por eso es tan importante que las madres y los padres, por supuesto, sean muy conscientes de las emociones que están cultivando en sus hogares a través de la forma como conversan entre ellos y a través de la forma como conversan con sus hijos. Muy bien. Ahora, desde lo emocional tenemos dos posibilidades básicas frente a nosotros y los otros. Digámoslo como que este es el punto cero del vivir emocional. Que surjamos como seres válidos y legítimos en convivencia o que surjamos como seres no válidos ni legítimos en convivencia. Esa, digámoslo como que es la disyuntiva que siempre tenemos nosotros frente al otro. O surge como un ser válido y legítimo o surge como una persona ni válida ni legítima, como una persona negada en el horizonte de mi vivir. Son las dos posibilidades básicas que tenemos nosotros como seres humanos con los otros. Frente al plano nacional, qué tan importante que todos los colombianos vayan surgiendo como válidos para nosotros y surjan como válidos ante nuestros estudiantes cuando nosotros nos refiramos a la generalidad de la población colombiana, aún nosotros no compartamos lo que esos seres hacen. Qué tan interesante que nosotros vayamos induciendo en nuestros estudiantes esa capacidad de distinguir entre el ser de una persona y lo que hace una persona. Que induzcamos en nuestros estudiantes esa capacidad de referirse desde un respeto incondicional por los otros seres humanos, así el comportamiento de esos seres humanos implique para nosotros, digámoslo, una sanción o implique para nosotros una reprobación. Muy bien. Foucault nos invita a reflexionar sobre el poder como dominación que desplegamos a través de los juegos de verdad y de poder. Son juegos que practicamos mucho en las sociedades y comunidades estratégicas.
construimos unas verdades que ubicamos, digámoslo, en un lugar que se vuelve incuestionable y desde ella entonces legitimamos la imposición de nuestro parecer, de nuestros criterios y de nuestras preferencias sobre los demás. Las culturas matrísticas, las culturas horizontales, las culturas colegiantes no juegan juegos de verdad y de poder. Las culturas matrísticas, las culturas horizontales, asociativas y colegiantes juegan a la consensualidad porque vivieron permanentemente instaladas en emociones de aceptación de sí mismo y de los demás. Esas culturas están referenciadas por Marija Gimbutas, una arqueóloga lituana, y por Riane Eisler, una discípula suya que tiene un libro, digámoslo, ya legendario, titulado El cáliz y la espada. Pero al contrario, las culturas matriarcales patriarcales están acostumbradas a el dominio. Y para dominar, entonces apelan a tener discursos verdaderos, incuestionables, ¿sí?, que utilizan como pretexto o como fundamento para imponer su criterio y su visión sobre los demás. Un ejemplo de juegos de verdad y de poder en el hogar: si no te comes la sopa, te lleva el coco. Juego de verdad y de poder para manipular al chico. En el orden de la economía, sabemos que muchos ministros de Hacienda han apelado a esos juegos de verdad, invocan verdades de tipo trascendental, pertenecientes al mundo de la economía, para imponer las preferencias de un grupo particular o de un sector social de la nación sobre los demás. ¿De acuerdo? Juegos de verdad y de poder, juegos que en lo posible nosotros los docentes deberíamos evitar, ¿cierto?, practicar con nuestros estudiantes. Recordemos que con el amor a la verdad se justifica en muchas ocasiones el deseo de dominio sobre los demás. Muy bien. Pero si vamos a hablar de la verdad, es importante reconocer que el amor a la verdad, en realidad, si se ama la verdad, ese amor a la verdad se expresa a través del desapego a tenerla y del rigor del pensar. El apego a tener la verdad es una forma de reflejar el poco amor que tenemos a la verdad. ¿Por qué? Porque es una característica de los seres vivos y de los seres humanos la equivocación. Siempre podemos estar equivocados. Esa es una verdad de los seres vivos y de los seres humanos. Por lo tanto, si yo predico el amor a la verdad, que es propio del mundo de la academia y del mundo de la ciencia, debo estar siempre dispuesto a estar desapegado a tenerla, porque siempre puedo estar equivocado. Quizás la mayor equivocación de los seres humanos es pensar que no estamos equivocados. Hay una labor muy bonita que podemos hacer nosotros en el día a día en la relación con nuestros estudiantes. Enseñarles a que no se avergüencen por las equivocaciones, a que reconozcan las equivocaciones, a que comprendan que las equivocaciones forman parte de nuestra existencia humana y que nosotros podemos conservar el bienestar y la dignidad a pesar de que descubramos una equivocación, y que lo que podemos hacer éticamente hablando frente a esa situación sencillamente es reconocerla, aprender de la experiencia y tratar de evitar volver a incurrir en ella. Muy bien. Entonces, en ese sentido, me parece muy importante enfatizar, y es un propósito que tiene en mente nuestro alcalde Braulio Espinosa, nuestro secretario Juan Gabriel Vélez Manco, siempre comprometido con una feliz vida, que la mayor verdad a la que podemos aspirar los seres humanos es a la verdad de la convivencia como obra de arte. Y esa verdad la podemos construir entre todos porque es responsabilidad de todos. El poder como dominio surge cuando se concede el actuar desde sí a otro, cuando se da la imposición de un querer sobre otro o cuando se concede a alguien tener un acceso privilegiado a la verdad. En suma, el poder como dominio surge cuando cesan las relaciones de consensualidad en el conversar. Cuando los juegos de verdad y de poder se afrontan con juegos de verdad y de poder, se amplía la espiral del conflicto. Lo mismo sucede cuando se abordan los conflictos conflictivamente.
Digamos lo que en términos más coloquiales, esto expresa lo que dice el refrán: a un grosero, grosero y medio, echarle más leña al fuego, etcétera, ¿cierto? Son juegos que están muy integrados en nuestro psiquismo, ¿cierto? Si nos agreden, entonces buscamos agredir al otro. Si nos levantan la voz, entonces buscamos levantarle la voz más al otro. Pero con eso lo único que nosotros logramos es ampliar las espirales del conflicto, las espirales del malestar. En suma, cuando ingresamos a la dinámica emocional del dominio, se nos abre un dominio de acciones posibles. Buscar privilegios, amenazar, intimidar, aislar, negar, culpabilizar, devaluar, manipular, abusar emocional y económicamente. Son juegos en los que incurrimos una vez nos embarga a nosotros la emoción del dominio sobre los demás. Esas emociones o esas acciones, se nos abren espontáneamente cuando esa emoción del querer dominar al otro se instala en nosotros. Muy bien, pero recuerden que el título de la conferencia es Amor y dominación excluyentes mutuos. Los juegos de verdad y de poder solo se resuelven a través de los juegos éticos estéticos, es decir, desde un respeto incondicional frente a quien cree que detenta el poder como dominación. Recordemos la anécdota de Alejandro Magno y de Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope vive en su barril con su túnica harapienta pero satisfecho. Alejandro, el hombre más poderoso de la antigüedad, se entera de Diógenes, va y lo visita. Le pregunta a Diógenes: ¿tú qué quieres? Que yo tengo el poder para concedértelo. Si tú te paras y miras al horizonte, todo lo que mires es mío, y si vuelves a pararte en el horizonte, todo lo que mires es mío, y así 7 veces puedes hacerlo. Tengo el poder para satisfacerte. ¿Qué le dice Diógenes? Sencillamente le dice: pues bien, simplemente retírate y no me tapes el sol. Juego, digámoslo, de dominación, el hombre del poder, aunque le plantea, digámoslo, esa lección a Diógenes de una manera amable, ¿cierto? Pero el hombre que está centrado en la soberanía de su existencia simplemente le da una respuesta con la cual le indica que para él no son importantes las posiciones, sino que él tiene básicamente con la luz del sol. Ahí hay un significado simbólico muy profundo que no vamos a desentrañar en este momento. Muy bien, los juegos de poder se disuelven con juegos éticos estéticos. El poder se disuelve desde una relación que le da a aquel que pretende ser oprimido, desde un respeto incondicional al poderoso. Eso es bien interesante, bien interesante. Y eso lo podemos constatar siempre en nuestra vida. Cuando damos respeto, recibimos respeto. El dominio solo se suprime acabando la lógica relacional según la cual alguien o uno mismo detenta por esencia la verdad. Eso es imposible para cualquier ser humano, porque todos participamos de la misma constitución biológica. Y nuestra constitución biológica, y en especial el mecanismo a través del cual nosotros percibimos, impide que los seres humanos podamos evitar equivocarnos. Por nuestra constitución biológica, los seres vivos y los seres humanos siempre estamos expuestos a descubrirnos en una ilusión o en una equivocación. Por lo tanto, nadie tiene por esencia la verdad. ¿De qué otra manera podemos abandonar los juegos de verdad y de poder? Dejando de conceder nuestro poder a los demás. Aceptando que nadie ve las cosas como son, sino como somos. Ejerciendo nuestra autonomía y nuestra libertad. Para eso es fundamental el pensamiento crítico. Y dando el trato que queremos recibir. En suma, practicando permanentemente la consensualidad. Nuestra cultura matriarcal-patriarcal nos inclina a la competencia, a la exigencia, a la imposición, a la exclusión, a la lucha y a la guerra. Nos inclina a hacernos amos o a hacernos esclavos. Pero ni el amo ni el esclavo alcanzan la convivencia como obra de arte entre iguales. Por eso es tan importante que nosotros planteemos unas relaciones horizontales con nuestros estudiantes. Ahora, alguien dirá: pero yo ¿cómo voy a hacer consenso con un estudiante frente a una equivocación que él tiene en el ámbito de las matemáticas? Precisamente hay que seguir conversando con el estudiante hasta que él descubra que efectivamente está en el error. Pero para que el estudiante descubra que está en el error, hay que tratarlo con cariño, con amabilidad, hacerle entender que las equivocaciones son naturales y que equivocarse no le resta ninguna dignidad ni ningún valor a nuestro ser. Muy por el contrario, que el reconocer las equivocaciones amplía la luz, amplía la dignidad, amplía el vigor
amplía la solidez de nuestra propia persona. La convivencia como obra de arte es ante todo un proyecto ético-estético. Podemos educar desde el amor o podemos educar desde el dominio, pero no desde ambas emociones simultáneamente. Yo no puedo estar en el amor frente a alguien y al mismo tiempo en el deseo de dominarlo. El amor y el dominio son como el agua y el aceite, se repelen, o amo o domino, pero no las dos cosas simultáneamente. Quizás podemos oscilar entre un extremo y el otro sucesivamente, pero ello abre el espacio para el doble vínculo que trae sufrimiento para quien lo padece. ¿Qué es el doble vínculo? Te respeto pero te irrespeto, te valoro pero no te escucho, te valoro pero no te veo, hablo bien de ti pero no te reconozco, etc. Es el doble vínculo, es lo que decimos en términos coloquiales en nuestra sociedad, jugamos con la doble, ¿cierto? O sea, aparentamos o estamos en una emoción y después estamos en una emoción contraria. Y eso trae sufrimiento para la persona que padece ese doble vínculo. El niño que padece el doble vínculo de parte de su madre, de parte de su padre y de parte de su docente, permanece permanentemente cuestionado, anonadado, o sea, no sabe entonces a qué dinámica atenerse. Cuando aparece la dinámica de la aceptación se siente cómodo, pero se siente defraudado cuando de un momento a otro aparece la dinámica contraria, la del dominio y la de la agresión. Educar para la obediencia es educar para la irresponsabilidad. Recordemos que el que obedece no responde, sino quien dio la orden. Cuando le enseñamos a nuestros estudiantes a ser obedientes, quizás estamos infundiendo en ellos un guión comportamental que los induzca en la vida adulta a buscar entonces quién les siga dando órdenes para ellos seguir desempeñando el rol del obediente. O quizás les enseñamos a ocupar el rol del dominante y buscan entonces a una persona sobre la cual ejercer su poder. Es decir, los educamos para que no vivan en el amar. Educar para la obediencia es una forma de educar por fuera del amar. Educar para la responsabilidad, por lo contrario, implica educar desde el respeto a la libertad. Debemos enseñar a coordinar recursivamente nuestras acciones con los otros. Recordemos que somos seres sociales y esa sociabilidad es la que nos permite a nosotros articularnos y sumar nuestros esfuerzos para que surjan esas obras que ninguno por propia cuenta y de manera individual puede alcanzar. El amor y el juego son los fundamentos olvidados del humano, por eso nuestro secretario de Educación permanentemente nos está invitando a que conversemos entre nosotros, a que compartamos nuestras diferencias, siempre desde una tranquilidad frente al hecho de que el otro me escucha, me considera y me toma en serio. Por eso esa invitación permanente a que estemos innovando, pero innovando de una manera lúdica, de una manera juguetona, de una manera alegre, porque esa es la forma como efectivamente nosotros podemos conservar nuestra salud mental y podemos irradiarla en el conjunto de los estudiantes con los cuales nos relacionamos día a día. Muy bien, podemos movernos en la poética vivencial de la negación recursiva del otro que conduce a expropiar. Cuando en mí se instala la emoción de negación al otro, se abre el abanico de expropiarlo. Lo expropiamos del buen nombre, lo expropiamos de su comodidad, lo expropiamos del lugar que le corresponde, a veces lo expropiamos de sus producciones, los ignoramos, los relegamos, a pesar de que tienen grandes capacidades, no apelamos al aporte de ellas en la construcción de nuestros proyectos comunitarios o institucionales. Bien interesante eso. Todo lo que surge en nosotros cuando se instala en nosotros la emoción de la negación del otro. ¿Cómo me doy cuenta de que yo no estoy en la emoción de la negación del otro? Porque soy capaz de mirarlo, porque soy capaz de escucharlo, porque soy capaz de conversar con él, porque no me opongo de entrada a todo lo que él o ella manifieste. Pero también podemos movernos en la poética de la aceptación recursiva del otro, que conduce a partir para compartir, comenzando con el compartir nuestras percepciones. Una conversación centrada en la consensualidad es una conversación que está centrada en el siguiente modo gramatical. Ve, yo miro esto. Ve, yo veo esto.
cuando decimos yo miro esto, yo veo esto, tácitamente estamos diciendo mi mirada es esa y la comparto contigo. Tácitamente estamos diciendo lo que yo veo no es la verdad absoluta, pero es lo que yo veo y es lo que yo tengo para compartirte. Interesante ese detalle, ¿no? Muy bien. Por último, entonces, quiero dejarles a ustedes como una imagen con un fin didáctico proveniente de la geometría fractal. Alguien podrá decir, el propósito de una transformación cultural profunda tal cual la están proponiendo desde el Centro de Pensamiento Pedagógico del Ecosistema Educativo es utópico. Pero recuerden, vivir en la fraternidad sin violencia contra los niños, las mujeres, los hombres y los seres vivos no es una utopía porque la humanidad ya la vivió en las culturas matrísticas, especialmente entre el 7000 a.C. y el 3000 a.C., durante unos 4000 o 3000 años, se dieron esas culturas en la vieja Europa. Muy bien. Entonces, ese cambio cultural profundo que queremos nosotros proponerle a la nación colombiana desde Envigado, porque Envigado tiene la experiencia, tiene la fortaleza y tiene el compromiso, en cabeza de nuestros dirigentes en este momento, de nuestro alcalde Braulio Espinosa y en el caso particular de nosotros, de nuestro secretario de Educación, podemos proponerle esa transformación cultural profunda a Colombia. Y para eso es menester que seamos conscientes de que todo lo que nosotros hagamos en el día a día, congruente con este panorama que estamos compartiendo acá, pero que cada institución educativa del municipio la tiene visualizada desde su particular sentir y desde su particular forma de ver, la podemos alcanzar con procesos de transformación minúsculos, pero que practiquemos en el día a día. Si cada que yo pienso en todos los colombianos, en lo más profundo, yo tengo un deseo de benevolencia frente a todos, yo deseo que a todos humanamente les vaya bien, no me regodeo con el mal de nadie, voy a estar operando en esa forma de transformación sutil pero contundente que nos muestra la geometría fractal. Por ejemplo, si nosotros proponemos este juego donde usted vea este segmento de recta, cámbielo por esta forma sucesivamente, una especie de gorrito, y sobre ella vuelves a aplicar esa transformación, es decir, a este segmento vuelves y le aplicas la transformación y lo conviertes acá en un gorrito. Este segmento le aplicas la transformación y lo conviertes también en este gorrito. A este segmento le aplicas de nuevo la transformación y lo conviertes en un gorrito. Y lo mismo con este segmento. Le aplicas la transformación y lo vuelves en este gorrito y volvemos a cada segmento a producirle esa transformación tan sencilla que acabo de proponerles y lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo, podemos llegar a generar figuras tan complejas como esta. Lo complejo lo alcanzamos por efecto de la aplicación recursiva de lo simple. Si educamos en el amor en lugar de educar en la dominación. Si dejamos de castigar las equivocaciones y aprendemos a aceptarlas para aprender de ellas y para corregirlas, vamos a producir esa transformación cultural profunda en nuestra mentalidad. A mis estudiantes les invito permanentemente a hablar en términos de respeto incondicional frente a todas las figuras públicas de Colombia. Hablen en términos del señor Petro, en términos del señor Fajardo, en términos del señor Romero, en términos del señor Uribe. Simplemente es un colombiano. Entonces aprendamos a dar lo que nosotros queremos recibir. Las operaciones recursivas, recordemos que una recursividad es una operación que vuelve a aplicar sobre el resultado de sus operaciones previas. Las operaciones recursivas que cultiven dinámicas emocionales integradoras y legitimantes de sí mismo y de los demás tienen el poder de generar un proceso fractal similar al que acabamos de ejemplificar, del cual surja un mundo complejamente humano y un mundo complejamente fraternal. Bueno, mis queridos docentes del Ecosistema Educativo 4.0, es la reflexión que traía para el día de hoy el Centro de Pensamiento Pedagógico de Envigado, que está a su servicio. Recuerden que este semestre desarrollaremos 3 seminarios sobre enseñabilidad de los saberes, a los cuales todos ustedes están invitados a que participen como asistentes o como ponentes.
que vamos a ofrecer los cursos de Pedagogía de la Mar y Transformación Cultural Profunda en cada una de las instituciones para todo el plantel educativo, que vamos a ofrecer un taller de lectura de textos académicos y que vamos a ofrecer un taller sobre narrativas docentes y culturas escolares, en donde quienes quieran escribir acerca de la educación en tiempos de pandemia y de paro nacional tendrán el espacio para hacerlos. Un saludo muy fraterno, mis queridos docentes, y que sigan multiplicando ese bienestar con sus estudiantes, con sus padres de familia, con sus coordinadores y con sus rectores. Que tengan un buen día.